vamos a ver el control de la respiración teniendo en cuenta la fisiología y su regulación. Bueno, el control de la respiración es importante porque este nos va a permitir mantener dentro de un rango normal la cantidad de veces que inspiramos y expiramos. Es decir, va a permitir mantener estable dentro de un rango fisiológico el, el ritmo respiratorio o el ciclo respiratorio. Generalmente la frecuencia respiratoria, que son la cantidad de ciclos que ocurren en un minuto, normal es de unos 12 a 24 respiraciones por minuto. Eso dentro del rango normal. Luego, aquellas frecuencias respiratorias que estén por encima de este valor se denominan taquipnea, y por debajo de este valor se denominan hipopnea. Es importante mantener en el control de la respiración porque nos va a permitir mantener también el control o la homeostasis dentro de los rangos fisiológicos normales, los valores de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el pH. Ya sabemos que, o por si no saben, el dióxido de carbono es un gran determinante del pH, que ya lo vamos a ver por qué. Y bueno, dentro de este sistema que va a permitir el control de la respiración, tenemos diferentes componentes. Siempre en fisiología hay que ordenar o ser ordenados en cuanto a que todo sistema tiene algo que lo sensa, algo que lo transmite, algo que lo integra la información que se sensa, y luego diferentes respuestas efectoras para un mismo estímulo, para un mismo sensor, para una misma señal o para diferentes señales. Entonces, es importante entender los componentes de este sistema. Principalmente vamos a decir que son tres, aunque hay más. Uno, tenemos los sensores. Los sensores son los que van a detectar las señales que van a estimular la frecuencia respiratoria, como la van a inhibir. Los más importantes, o los sensores más importantes en el control de la respiración son los quimiorreceptores. Pero hay que saber que también hay otros, y esos hay que saberlos, tales como los receptores J, como los receptores irritantes, como también los receptores de estiramiento a nivel de los bronquios. Son también muy importantes a nivel del control de la respiración. Sin embargo, el más importante y el que no hay que olvidarse son los quimiorreceptores. Luego, tenemos diferentes formas de transmitir estas señales, que bueno, ya vamos a mencionar. Tenemos los controladores, que son el bulbo y la protuberancia. Es decir, son el centro integrador que van a procesar la información y van a generar una respuesta. Van a alterar el ritmo respiratorio. 3, los efectores. Los más importantes van a ser acá los músculos de la respiración, sobre todo el diafragma. Bueno, a nivel de los centros integradores o de los centros de la respiración, van a estar ubicados principalmente en el tronco. Voy a decir fácilmente, vamos a tener 3 en el tronco y 1 a nivel de la corteza cerebral. ¿Por qué la corteza cerebral? Bueno, ustedes seguramente han experimentado que cuando piensan en que están respirando, es como que dejan de respirar, o como que se dan cuenta de que están respirando y que ustedes momentáneamente controlan esa respiración. O por ejemplo, cuando hacen no sé si han meditado alguna vez o les han dicho alguna vez que inspiren y expiren, así sucesivamente. Bueno, eso es parte de digamos, el control de la respiración a nivel de la corteza cerebral, que bueno, en este caso no lo vamos a ver. Pero generalmente la respiración es un proceso inconsciente. Eso significa que no está controlado por la corteza cerebral y que llega a áreas como lo es el tronco encefálico. A nivel del tronco encefálico tenemos 3 estructuras importantes: la médula oblongada o el bulbo raquídeo, 2, la protuberancia, y 3, el mesencéfalo. En este caso van a ser importantes el bulbo raquídeo y la protuberancia. El mesencéfalo lo dejamos tranquilo por el momento. Bueno, a nivel del bulbo raquídeo, la médula oblongada, vamos a tener el centro respiratorio central. Este va a tener 2 grupos o 2 núcleos, que van a ser el centro dorsal y el núcleo ventral. Núcleo ventral y núcleo dorsal. El más importante, por así decirlo, es el núcleo dorsal. El núcleo dorsal se va a encargar de la inspiración y del ritmo respiratorio. En cambio, el grupo o el núcleo ventral se va a encargar de la expiración. Ahora bien, ¿por qué digo que es más importante el dorsal? Bueno, porque la inspiración y el ritmo respiratorio basal va a ser controlado por este.
O sea, cualquier estímulo que quiera aumentar la frecuencia respiratoria va a tener que estimular o va a tener que hacer algo a nivel del grupo dorsal. Ahora bien, el grupo ventral o núcleo ventral se va a encargar de la expiración. Y sabemos que la expiración es un proceso pasivo, siempre y cuando estamos hablando de la respiración normal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no siempre va a estar activo el centro expiratorio, es decir, el ventral. ¿Por qué? Y porque la expiración es un proceso pasivo, no necesita de una actividad, a menos que sea necesario. Es decir, aquellas situaciones que nos obliguen a una expiración forzada está estimulando el grupo ventral. Pero generalmente el que siempre tiene que estar actuando es el dorsal. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué situaciones no pueden estimular el grupo ventral? Bueno, el ejercicio físico, esto que estamos diciendo, por ejemplo, de inspire, expire, está mediado por la corteza cerebral, pero impacta a nivel del centro respiratorio central, a nivel del grupo ventral. ¿Me explico? Bueno, después tenemos dos centros, también muy importantes, que se van a ubicar a nivel de la protuberancia. Se dice centros pontinos y estos vulvares o raquiomedulares. Estos centros que son el amnéustico y el neumotáxico. El amnéustico está ubicado por la parte inferior de la protuberancia y el neumotáxico por la parte superior de la protuberancia. El amnéustico estimula la inspiración profunda, es decir, el proceso inspiratorio es, por ejemplo, esto que estamos hablando, querés meditar y te piden inspirar de forma profunda, bueno, está estimulado por la corteza e impacta acá, en estos dos. Y sobre todo en el centro amnéustico. O sea, la potenciación del centro amnéustico no va a estimular el grupo dorsal. Ahora lo vamos a ver. Este entonces, como dijimos, nos estimula la inspiración. Y por otro lado, el centro neumotáxico nos va a inhibir la expiración. Es decir, nos acorta la inspiración. O sea, este se encarga de que la inspiración sea profunda y este se encarga de que la inspiración sea superficial. Acá tenemos una imagen representativa de esto. Tenemos acá el grupo respiratorio dorsal y ventral, o sea, el centro respiratorio central, que está ubicado a nivel de la médula oblongada. Este grupo respiratorio central, que es algo que me faltó aclarar, es parte de la formación reticular, que es una formación que está a lo largo de todo el tallo encefálico, que es una de las más primitivas, y se encarga básicamente de lo que es la vigilia. Entonces, ¿por qué cabe mencionar esto? Bueno, porque este grupo respiratorio dorsal que se encarga de la inspiración y del ritmo respiratorio es una de las porciones más primitivas que tiene nuestro sistema nervioso central. Es decir, es justamente una de las una de las formaciones más primitivas que tiene el sistema nervioso central y que básicamente es también a nivel evolutivo, ¿no es cierto? Que es una de las primeras cosas que tenemos como especie. Entonces, básicamente eso. Y después ya estas formaciones son quizás un poco más específicas, un poco más avanzadas, por así decirlo. Bueno, acá tenemos el centro respiratorio dorsal, o el grupo dorsal, que es parte del central. O sea, todo esto es el grupo respiratorio, el centro respiratorio central, y esto ya es el pontino. Y después está la corteza. El grupo dorsal, como dijimos, se encarga de la inspiración y del ritmo, o sea, de la frecuencia respiratoria. Vemos acá que el centro amnéustico, que si se acuerdan, es el que estimula la inspiración, tiene un signo positivo. ¿Por qué? Bueno, porque estimula el centro o el grupo respiratorio dorsal. Ahora, por el contrario, el centro neumotáxico tiene un signo negativo. Eso significa que acorta la inspiración. Y luego tenemos el grupo respiratorio ventral, que como dijimos, va a estar activo siempre y cuando la expiración sea forzada, porque la expiración generalmente es pasiva. Entonces, solamente algunas situaciones van a activarlo. Fíjense, por ejemplo, que acá el grupo dorsal puede estimular el ventral. Y también esto tiene conexiones con la corteza, como lo digo. O sea, la corteza puede ser consciente de la respiración y poder controlar no tan conscientemente, ¿no es cierto?, el ritmo, la profundidad, la superficialidad de la respiración. Bueno, tenemos acá también las respuestas eferentes que salen del grupo dorsal. Fíjense que va hacia el diafragma. El grupo dorsal va hacia el diafragma y está conducido por el nervio frénico.
Eh, y acá tenemos también el grupo respiratorio ventral que estimula a digamos, las respuestas efectoras son el músculo intercostal interno y los músculos accesorios de la respiración, que van a permitir la expiración forzada. Em, y bueno, también es importante mencionar que digamos, todo esto van a recibir aferencias. Por ejemplo, pueden ser aferencias centrales, o sea, pueden censar una información central a nivel del sistema nervioso central, como a nivel periférico. Ahí vamos a mencionarlo, o sea, ya lo vamos a ver, pero principalmente las aferencias que llegan hacia el centro respiratorio central son eh, a nivel periférico, a través de los nervios vago y glosofaringio, y luego también tenemos a nivel central por los quimiorreceptores centrales, que ahí ya vamos a ver bien cómo es. Acá hay otra imagen representativa. Em, bueno, acá tenemos que hay una zona que pueden encontrar en algún lado, en algunos libros, que es la zona marcapasos del ritmo automático que se atribuye al complejo de pre-Bos-Singer, que está ubicado en el grupo respiratorio ventral, fundamental para el inicio de la respiración. Esto quizás es un poco más específico, pero bueno, es eso básicamente lo que me parece interesante mencionarlo. Después también, acá es lo que mencionaba antes, es que los núcleos vulvares y protuberanciales reciben múltiples aferencias químicas a través del nervio vago y el glosofaringio. Bueno, ahora vamos a ver esto que les decía, los quimiorreceptores centrales. Es decir, nosotros habíamos mencionado que a nivel de este sistema tenemos sensores. Bueno, estos sensores, como dijimos, los más importantes eran los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores se pueden ubicar a nivel central, es decir, a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico. A nivel central, los quimiorreceptores se ubican en la superficie ventrolateral del bulbo raquídeo. Y a nivel periférico se ubican a nivel del callado aórtico y del seno carotidio. Perdón, de la bifurcación carotidia. Ahí ya lo vamos a ver. Bueno, a nivel central, tenemos que estos quimiorreceptores centrales tienen mucha sensibilidad al dióxido de carbono y al pH en el líquido cefalorraquídeo. En realidad, estos quimiorreceptores centrales lo que sensan específicamente es el aumento de la cantidad de hidrogeniones. Pero como el hidrógeno o estos iones protones no pueden pasar la barrera hematoencefálica y por ende no pueden llegar al líquido cefalorraquídeo y viceversa, no pueden llegar entonces al sistema, tipo a las células del sistema nervioso central, que es donde van a estar estos quimiorreceptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitan sensar para que sean estimulados y aumenten la frecuencia respiratoria, necesitan sensar el ion hidrógeno. Pero, este no puede pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llega? Bueno, acá como lo ven en el dibujo, lo hace por medio o de forma indirecta a través del dióxido de carbono. Acá hay otra imagen más representativa. Acá tenemos, por un lado, la barrera hematocefalorraquídea, y acá tenemos, o sea, acá están las células ependimarias, y acá tenemos un vaso sanguíneo que está representando la barrera hematoencefálica. Recuerden que la barrera hematoencefálica está formada por un endotelio que no tiene fenestraciones, es decir, que no tiene un espacio, no es un endotelio permeable, no son capilares permeables, y está formado también a su vez por las ramificaciones de los astrocitos. Entonces, fíjense, el bicarbonato que está ionizado no atraviesa la barrera hematoencefálica. Los iones protones tampoco. Y estos son los iones que tienen que llegar a los quimiorreceptores para que estos estén estimulados y generen una respuesta. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, por medio del dióxido de carbono. Hay que recordar que tenemos que la combinación de dióxido de carbono de dióxido de carbono con agua es procesado, o sea, la enzima que es la anhidrasa carbónica cataliza la reacción y genera ácido carbónico, que el ácido carbónico rápidamente se disocia o se ioniza y libera un hidrogenio y un bicarbonato. Bueno, de esta manera es como va a llegar los iones de hidrógeno hacia los quimiorreceptores, de forma indirecta por el dióxido de carbono. Entonces, ya sabemos por la ley de Bohr, o bueno, muchos que habla sobre la función de la anhidrasa carbónica,
que el dióxido de carbono o el aumento del dióxido de carbono es un, es un predictor, digamos, del pH. ¿M? Es decir, el aumento del dióxido de carbono sabemos que está asociado a la disminución del pH, es decir, a la acidosis. Entonces, básicamente de esta forma, el dióxido de carbono es un mensajero indirecto del hidrógeno, y este hidrógeno sí ya puede, una vez que llega al sistema nervioso central, puede afectar a nivel de los quimiorreceptores y puede estimularlos. La estimulación de estos quimiorreceptores va a generar una aferencia hacia el centro respiratorio y va a generar un aumento de la inspiración y de la frecuencia respiratoria, generando entonces una hiperventilación. Y por otro lado, tenemos que los quimiorreceptores periféricos están ubicados a nivel de las ramificaciones de la aorta. Por un lado, a nivel del callado aórtico, y por otro, en la región donde la arteria carótida común se bifurca en interna y externa. En esta bifurcación se va a encontrar entonces el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. No hay que confundir los quimiorreceptores, se le denomina cuerpos aórticos y carotídeos respectivamente, y no hay que confundirlo con los senos carotídeos y aórticos. Los senos carotídeos y aórticos hacen referencia a los varoreceptores que están involucrados en el reflejo vasovagal o varoreceptor. En cambio, estos cuerpos carotídeos y aórticos habla específicamente de estos quimiorreceptores que van a sensar señales químicas. Bueno, acá tenemos otra imagen que también ilustra. Y estos quimiorreceptores, a diferencia de los anteriores, que estaban ubicados a nivel central, estos detectan principalmente la caída de la presión parcial de oxígeno. Recordad que, bueno, que el control de la respiración, ¿por qué era importante? Bueno, para regular el ritmo y a su vez para regular los gases arteriales, tanto la presión parcial de dióxido de carbono como la presión parcial de oxígeno. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, como habíamos dicho, nos genera acidosis, y la disminución de la presión parcial de oxígeno nos genera una hipoxia. La caída de la presión parcial de oxígeno debajo de los 60 milímetros de mercurio nos va a generar hipoxia arterial. Y eso va a generar muchas consecuencias a nivel de las células y los tejidos, produciendo alteraciones en sus funciones. Entonces, es muy importante mantener la presión parcial de oxígeno siempre superior a 60 milímetros de mercurio y hasta unos 100 milímetros de mercurio, que es generalmente el rango de esta. Bueno, acá tenemos otra imagen ilustrativa. Vemos acá que está el callado de la aorta, vemos que está asociado al nervio vago, y por otro lado tenemos que el nervio glosofaringeo está asociado al cuerpo carotídeo. Entonces, esto hay que saberlo. Y por ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué estos quimiorreceptores están ubicados a nivel del callado de la aorta y el cuerpo carotídeo? ¿Por qué? Bueno, están ubicados en esta porción porque de acá sale la aorta, ¿no? ¿Y la aorta hacia dónde va? Hacia la circulación sistémica. Bueno, ¿y de dónde viene la aorta? Bueno, tiene una conexión con el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo ya recibe sangre oxigenada. O sea, generalmente la sangre que recibe el ventrículo izquierdo tiene que estar aproximadamente entre unos 100 milímetros de mercurio. O sea, la presión parcial debería ser unos 100 milímetros de mercurio, la de oxígeno. Entonces, esta ubicación es, a propósito, esta ubicación es súper estratégica. ¿Por qué? Y bueno, porque, digamos, se supone que es donde estas ramas reciben una sangre oxigenada, ¿no es cierto? Entonces, por eso están ubicados de forma estratégica y pueden detectar la caída de la presión parcial de oxígeno. La caída de la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio es la que va a desencadenar la respuesta. Una presión parcial de 65 no va a generar respuesta. Entonces, nada, siempre y cuando baje debajo de los 60, va a generar una respuesta que va a estimular a nivel del centro respiratorio y va a aumentar la inspiración y la frecuencia respiratoria para aumentar el recambio de oxígeno. Justamente ventilar y aumentar la cantidad de oxígeno a nivel arterial. Bueno, no hay que confundir, obviamente, las aferencias por los nervios del sistema nervioso periférico con las conexiones a nivel del sistema nervioso central. Bueno, acá tenemos la sensibilidad relativa a los estímulos, la hipercapnia, o sea, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono,
que generalmente tiene un rango de unos 40 o 45 mililitros de mercurio. La hipercapnia sería mayor a estos valores. Tiene una respuesta muy alta a nivel de los quimiorreceptores. Después también la acidosis y por último la hipoxia. Bueno, también es importante mencionar, como habíamos dicho antes, que hay receptores pulmonares no químicos que también van a estar involucrados en la respuesta eh, o del control de la respiración. Por un lado, tenemos receptores de estiramiento, por otro, de irritación y por último, receptores J que van a estar a nivel de las paredes alveolares. ¿Mm? A nivel de los receptores de estiramiento, estos van a estar ubicados en el músculo liso bronquial de los pulmones y se activan cuando se distienden mucho los bronquios. Es decir, se distienden mucho, mucho, mucho los bronquios, se activan y lo que hacen es justamente enviar señales inhibitorias a través del nervio vago para finalizar la inspiración. Es decir, ¿a quién van a chocar o a quién van a estimular? Si justamente finalizan la inspiración o acortan la inspiración, van a actuar a nivel del centro neumotáxico, que ese se ubicaba a nivel de la protuberancia. Bien, esto previene la sobredistensión y pulmonar nociva. Después tenemos los sensores de irritación que están en el epitelio de las vías aéreas y responden a gases nocivos, polvo, frío, y lo que hacen es inducir la tos y broncoconstricción. Es más algo reflejo más propio de la vía respiratoria. Y luego tenemos los receptores J o juxtacapilares que están a nivel de las paredes alveolares y se activan por congestión capilar o edema, induciendo la respiración rápida y superficial. O sea, aquellas alteraciones como la estenosis mitral o la insuficiencia cardíaca que generan congestión a nivel capilar, aumentando la presión capilar y aumentando la presión hidrostática capilar pulmonar, van a aumentar la actividad de los receptores J, aumentando la respiración rápida y superficial. O sea, van a también estimular el centro dorsal, el centro respiratorio dorsal del bulbo y el centro neumotáxico. ¿Por qué? Porque acorta la expiración, por eso es superficial. Bueno, acá tenemos el equilibrio de la ecuación, ¿no es cierto? Que es el dióxido de carbono combinado con el agua. Digamos, la anhidrasa carbónica cataliza la reacción, forma ácido carbónico y este se disocia o ioniza en bicarbonato y protones. Bueno, acá tenemos algunas comparaciones, les dejo este cuadro. Rápidamente podemos decir que la localización ya es distinta. Uno dijimos que los centrales están en el bulbo y los quimiorreceptores periféricos están en las ramas de la aorta y en la aorta. O sea, en el callado, en el cuerpo carotídeo y el aórtico. El estímulo principal en los centrales es el aumento de los protones, pero en el líquido cefalorraquídeo, pero, es secundario al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. En cambio, en los periféricos es importante la disminución de la presión parcial de oxígeno. Estímulos secundarios. Bueno, tenemos que los quimiorreceptores periféricos, otros estímulos que pueden recibir son el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y la disminución del pH arterial. La velocidad de la respuesta, bueno, esta puede ser lenta, moderada a minutos y esta excepcionalmente rápida a segundos. Bueno, acá tenemos algunas relaciones a nivel de la patología o asociaciones clínicas. Por un lado, acá tenemos la hiperventilación provocado por la, digamos, la disminución brusca del dióxido de carbono. Bueno, generalmente la hiperventilación es provocada por acidosis, es decir, por hipercapnia. Y después también tenemos que algunos pacientes, por ejemplo, que tienen EPOC, enfermedad obstructiva crónica, que les cuesta justamente, la enfermedad obstructiva crónica se caracteriza porque le cuesta expirar, es decir, sacar todo el volumen expiratorio. Entonces, ¿qué hace? Que se aumente la concentración de dióxido de carbono. Esto genera aumento de las concentraciones de dióxido de carbono de forma crónica y por ende genera una disminución del pH, es decir, acidosis. ¿Qué pasa? Que los quimiorreceptores centrales se desensibilizan a concentraciones crónicas de la disminución del pH. Entonces, esto genera que el único estímulo para que siga activada la respiración es la presión parcial de oxígeno periférica, es decir, a nivel de los quimiorreceptores periféricos. Y bueno, eso sería todo.